El dios, YHWH, ¿cuál es su origen? Se puede afirmar que la fuente del origen de YHWH es desconocida. Igualmente, también es desconocida la pronunciación exacta de lo que se conoce como el tetragramatón. Sin embargo, existen diferentes ideas al respecto y se puede presentar evidencia con hechos históricos y arqueológicos. En cuanto al tetragramatón, las 4 consonantes hebreas usadas para identificar al dios YHWH, se ha intentado descifrar la verdadera pronunciación de ese nombre, sin resultados definitivos. Traductores, doctos y teólogos han propuesto diferentes formas vocalizadas para la pronunciación, como Yahvé, Yahweh, Yahweh, Yahú, Jehová, y algunas otras. En este canal no abogamos por ninguna pronunciación en particular. Para simplificar, seguiremos usando a lo largo de este video las 4 consonantes YHWH. Aunque algunos doctos dicen que la letra W no es de origen hebreo sino árabe. En cuanto al origen de este dios, presentaremos las opiniones más aceptadas por los expertos. Por ejemplo, el culto a YHWH como dios de la metalurgia se originó entre los fundidores de cobre nómadas entre la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, según sugiere el erudito bíblico Nissim Amsayaj, investigador de estudios bíblicos de la Universidad Ben Gurión. Se debe destacar que en textos ugaríticos no se encuentra mención alguna de YHWH. En esos textos es solo al dios, el, que se presenta como creador, rey y padre. El nombre y los caracteres consonánticos, YHWH, aparecieron de la nada en el antiguo Cercano Oriente. Ningún YHWH aparece en los textos ugaríticos. En contraste con Baal y El, en la Palestina antigua, no se conocía ni el nombre YHWH, ni lugares relacionados con ese nombre. Cálculo aproximado de las edades. La edad del bronce va desde 3300 AS hasta 1200 AS. La edad del hierro va desde 1200 AS hasta 500 AS. La edad de la antigüedad clásica va desde 500 AS hasta 70 AS. Periodo del Segundo Templo. Según el erudito Nissim Amsayaj, YHWH, mucho antes de convertirse en la deidad de los israelitas, era un dios de la metalurgia como parte de un antiguo panteón formado por varios dioses. Era adorado por fundidores y trabajadores del metal en todo el Levante, no solo por los hebreos. La mayoría de los eruditos creen que el culto a YHWH surgió por primera vez en algún lugar del sur del Levante, en parte basándose en textos egipcios de finales del segundo milenio AS. Consistentemente usaremos las siglas AS para referirnos al tiempo antes de la Era Común, y IS para referirnos a la Era Común. Esos documentos egipcios describen grupos de nómadas conocidos colectivamente como Sasu, incluyendo una tribu llamada Sasu YHWH, siendo esa tribu quizás los primeros adoradores de Jehová registrados en la historia. La mayoría de los eruditos reconocen estos orígenes sureños de YHWH. Con respecto al nombre YHW, Mako Seastur, que fue profesor de historia en la Universidad del Sur de Illinois, observó que la interpretación jeroglífica corresponde muy precisamente al tetragramatón hebreo YHWH, o Yahweh, y es anterior, por más de 500 años, a la aparición más antigua del nombre divino en la piedra moabita. Y el erudito holandés de religiones antiguas Karel van der Toorn concluye, en el siglo XIV a.C., antes de que el culto a Yahvé llegara a Israel, grupos de domitas y madianitas lo adoraban como su dios. Leyendo entre líneas, la Biblia contiene pistas que apuntan a una identidad original de YHWH como una deidad metalúrgica, dice el erudito Amsayaj.
cuando en el texto hebreo aparece el primer encuentro con YHWH, esos relatos suelen ir acompañados de fenómenos de tipo volcánico. Por ejemplo, cuando desciende sobre el monte Sinaí para revelar sus leyes, la montaña estalla en fuego, arrojando lava y nubes ondulantes acompañadas de terremotos y tormentas eléctricas. Éxodo 19 versículos del 16 al 19 dice lo siguiente. Y aconteció que, al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más, Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. Metáforas poéticas a lo largo de la Biblia describen a YHWH como una deidad ardiente que hace humear las montañas, como en el Salmo 144 versículo 5 que dice: Yahweh, baja de los cielos y desciende, toca las montañas y hazlas derramar humo. Y en el Salmo 18 versículo 18 se representa a YHWH como un horno antropomórfico, humo subía de sus narices, fuego consumidor salía de su boca, brasas ardientes ardían de ella. La mayoría de los arqueólogos están de acuerdo en que después del colapso del imperio egipcio, los edomitas, y no los israelitas, se apoderaron del lugar llamado Timná. Si bien la Biblia hace todo lo posible para describir a los vecinos de Israel, como los edomitas, los madianitas y los moabitas, como paganos cobardes, el texto también relaciona que estas naciones también adoraban a YHWH, posiblemente incluso antes de que lo hicieran los israelitas, señala el Dr. Amsayal. Se puede encontrar más evidencia bíblica de esta base ampliada de adoradores en el libro del Éxodo, donde Jetro, el suegro de Moisés, juega un papel clave y vive cerca de la montaña de Dios. Es Jetro quien indirectamente lleva a Moisés a su primer encuentro con YHWH en la zarza ardiente. Más tarde Jetro ofrece sacrificios como se indica en Éxodo 18 versículo 12 que dice: Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Pero el suegro de Moisés no era israelita. Se le describe alternativamente como sacerdote madianita, Éxodo 3:1. Esta base ampliada de adoradores incluso se extiende al interior de Egipto, a una isla llamada Elefantina en la región de Asuán donde se encuentra la primera catarata del Nilo. Según Gad Barnea, estudioso de la historia bíblica de la Universidad de Haifa, una notable comunidad yavista habitaba la isla de Elefantina. Elefantina fue el hogar de esa próspera comunidad judía antigua que tenía su propio templo a Yahvé, sacerdotes y rituales de sacrificio. Habían llegado originalmente a la isla desde Palestina, muy probablemente a mediados del siglo VI a.C., y construyeron un templo completo, con sacerdotes, sacrificios y un altar. Este templo estaba dedicado a su principal deidad étnica, YHWH, también conocido por la tradición bíblica y por algunos documentos extrabíblicos de la época. Sin embargo, el templo funcionaba junto al del dios egipcio Khnum. Junto con Yahvé, estos judíos parecen haber adorado también a otras deidades Anat Betel y a San Betel, lo que demuestra creencias politeístas. A algunos de los líderes de esta comunidad basada en el templo se les llamaba sacerdotes de YHWH. Los miembros líderes de la comunidad, tanto hombres como mujeres, fueron llamados siervos de YHWH. Esta realidad está demostrada por los descubrimientos arqueológicos en ese lugar, como los papiros de Elefantina y una tablilla de maldición con texto escrito sobre un fragmento de cerámica fechada según su escritura en el siglo V a.C. e incluye una referencia al templo de YHWH.
Los papiros de Elefantina son anteriores a todos los manuscritos existentes de la Biblia hebrea y, por lo tanto, brindan a los eruditos una visión muy importante de cómo se practicaba el judaísmo en Egipto durante el siglo V a.C. Pero quedan incógnitas: ¿dónde se originó el culto a YHWH? ¿Quiénes fueron las primeras personas que lo adoraron? ¿Y cómo llegó a ser la única deidad de un grupo llamado Israel, que, como su mismo nombre lo dice, en hebreo, ni siquiera comenzó como un pueblo yahwista, sino como seguidores del dios principal del panteón cananeo? El